así que córtelo, córtelo. ¿Ya? Así que el 18 no lo vamos a ver. Yo les mandé un correo el día de ayer, donde hay un video de unos amigos que lo hicieron en el 2002, sobre por qué nos llamamos mapuche. Así que traten de verlo. Habla sobre el mito de Tren Tren y Kai Kai, ¿ya? Hay harto material por ahí, bien interesante. De hecho, la Universidad de Concepción subió años atrás un material sobre las trompas marinas que hacía relación sobre el mito y la creencia de Kai Kai. ¿Ustedes saben cuáles son las trombas marinas? Estuvieron muy de moda hace poco, que son estos tornados en el agua, ¿ya? Y que esas trombas tienen mucha relación con la furia de Kai Kai, que es la serpiente del agua. Vamos, hay 29. Vamos a esperar unos 5 minutos más que se ingresen, porque como hoy día es un día especial, puede que se demoren un poquito más en ingresar algunos. ¿Ya? Revisen el canal de YouTube de Huecuyen, están todas los tragunes que tenemos, están ahí. Hay una lista de reproducción donde está la Machi Eugenia, donde también aparece este video que les digo yo, de Kai Kai. Aparece también el mito de la Machi del Rayo, así que revísenlo. Ahí hay material que sirve de apoyo. Y también van a encontrar ahí unos saludos y reflexiones de nuestras Lamien por el Día de la Mujer Indígena. También están ahí en la web. De nuestras ñañas que hicieron unas cápsulas refiriéndose al Día de la Mujer Indígena. Así que revisen, hay harto material. ¿Ferey? ¿Ok? ¿De acuerdo? Ahí ha denunciado la coordinación. Se suspende, retomamos el viernes 25 de septiembre. Ah, ya. Mari Mari es el Peñi Sami Alfred Laque. Yo no. ¿Ya? Nuestro Peñi, nuestro Sami. No sé, Pedro. Ya, vamos a empezar entonces. Ya nos quedamos unos minutitos. Hoy día nos toca el Regle Tragún, o sea, la reunión número 7, o podemos llamarla también Cahuineros, les dije. Vamos a conectarnos. Ya, vamos a compartir pantalla. Bueno, yo no le he mandado a ustedes lo de la semana pasada, eso quedó en deuda, así que se lo voy a mandar más tardecito terminada la reunión en PDF, y lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Que vamos a ver ahora, les voy a mandar los audios respectivos, porque vamos a repasar lo que es el Mapudungun directamente, ¿ya? Porque si se dan cuenta estamos en el Regle Kawin, o sea, la reunión número 7, y nos tenemos que preparar para cuando nos veamos, nos podamos saludar en Mapudungun. ¿Feliz? Bueno, Mapudungun, ahí está, significa lengua de la tierra. Mapu, tierra, Dungun,
lengua, idioma, o sonido, algunos dicen el sonido de la tierra. El mapudungún tiene diferentes variaciones, como las que, por ejemplo, en la zona Huilliche le dicen el chesungún, que es diferentes características que le dan a la afinación, a la entonación de ciertas palabras del mapudungún. ¿Ya? Ya sabemos ya que Mari Mari significa 10-10. Por eso decimos Mari es 10 y Mari Mari 10-10. O sea, nos saludamos con ambas manos. Y ahí comenzamos a hacer el chalín, que es el saludo que es parte del protocolo mapuche, establece que a nuestras personas que estamos conociendo le preguntamos por él, por su vida, por su familia, por su comunidad. ¿Ya? Es parte del protocolo mapuche es preguntar por todo lo que interactúa la otra persona. Eso hoy no se practica. Por ejemplo, si vamos, menos ahora que estamos con esto de la pandemia, porque si uno iba al centro, a lo más, si ve a alguien conocido, le hace una seña, le levanta la ceja, o a lo más un grito, hola, ¿cierto? Difícilmente nos preocupamos del otro. Pero el protocolo mapuche dice que sí hay que hacerlo, que hay que preguntar cómo están los hijos, cómo está la esposa, cómo está el esposo, cómo está la familia, cómo está Y yo la te comunidad aconsejo donde que vive. pasar al barco del Estaza con medio. Recuerden silenciar sus micrófonos. Eh, cómo, cómo van sus metas, por ejemplo, si sabíamos algo de él, cómo van sus metas, sus desafíos. En el fondo, el saludo es más allá de un simple hola. Y eso es algo muy importante dentro del protocolo mapuche. ¿Ya? El saludo formal acá, el pentucún, aquí establece que es un preámbulo que da cuenta del camino hecho desde su lugar de residencia hasta donde se encuentra. En ese caso es bien bonito cómo funciona esto cuando estamos en ceremonia. Cuando estamos en ceremonia y se recibe a personas de otra comunidad, se hace lo que es el pentucún, este chalín, este saludo que es un saludo formal. Ya siempre se habla con hermosas palabras, se dan pensamientos positivos, se establece si tuvo dificultad en desplazarse al lugar, y se permanece todo ese tiempo tomado de las manos, con una expresión de aprecio real, como se señala ahí. Hoy día suena como casi imposible hacerlo, ¿cierto? Pero es parte de ese protocolo mapuche que establece que en el saludo no, nos interesamos por la otra persona y todo lo que involucra a la otra persona. Entonces, cuando nos veamos, tenemos que aplicar un poco de pentucún. Aquí viene un texto, yo les mandé ya algo de esto, ya lo tienen ustedes, creo que fue la segunda o la primera reunión que tuvimos, que yo les mandé este texto, que habla del Mari Mari Peñi y pregunta Chumleimi. Estos son textos bien tipos, donde la persona responde Kumel Kalem Peñi, estoy bien hermano. Eimikai, ¿y tú? Responde Incheká, yo también estoy bien. Kumel Kalem Peñi. Dice, Incheká Kumel Kalem Peñi, yo también estoy bien hermano. Kumesungu, que es como un buen asunto hermano, es como, el Kumesungu podríamos traducirlo casi como un bacán. Vendría siendo como un símil de cuando uno usa harto el bacán, ¿cierto? Otros serán genial, estupendo. Eso es un kumesungu, es un buen asunto, es como es una buena palabra, ¿ya? Entonces son como las primeras frases que se utilizan. Aquí hay un poco de vocabulario. Mari Mari, que es el saludo mapuche, el peñi, que es el trato de hermano entre hombres. Eso también se los compartí tiempo atrás, lo vamos a reforzar. Estas próximos encuentros.
Y el audio que yo les voy a mandar por correo electrónico para que lo descarguen en su celular y lo puedan practicar los textos que vienen más adelante, le va a servir para que cuando nos reunamos el 25 ya interactuemos entre nosotros. Ya ahí vamos a tomar al azar, nos vamos a decir el Peñi Daniel Pinto salude a la Lamien Macarena. Y así la Lamien Macarena le va a responder al Peñi Pablo Ignacio. Y así nos vamos a ir cruzando información, porque además vamos a tener el texto y vamos a tener, ¿cuál es el único trabajito? La práctica de estar escuchando. ¿Ya? Así que la pronunciación la vamos a ir afinando. ¿Ya? Pero vamos a hacer ese trabajo el día 25. Así que para que se vayan preparando, van a haber 2 semanas. No estoy diciendo que el 18 y el 19 se dediquen a practicar, pero van a tener otros días para hacerlo, ¿ya? Amy, es tú, Kai y Inche es yo. Recuerde, Inche es yo. K también, Kume, bueno o buen. Fugu, asunto, cosa, material, tema, caso, etcétera. Bacán, genial, estupendo, perfecto. ¿Ya? Ese es el Fugu. Depende del contexto en donde lo utilicemos. Hay saludos básicos que van cambiando dependiendo del horario. Y uno es el Punmai. Uno puede saludar, si bien el Punmai uno lo usa para despedirse en las noches, también puede funcionar como un saludo. ¿Ya? Que significa buenas noches, pues. ¿Quién ha comido Punmai y le ha dado sueño? Lo ha mandado a dormir. ¿Cierto? El Punmai, ese curanto en olla en el fondo, es la preparación mapuche que lo manda a uno a dormir. En el fondo lo manda a una noche, pues. Ya está el Peucayal, que es para despedirse, que ahí hay variaciones dependiendo de las entidades territoriales, o sea, de los sectores, como puede ser Peucayal, Peucayal, Peucayán, Peucaleaín. En el fondo, la idea es expresar que nos estaremos viendo. ¿Ya? Ese es como el objetivo. ¿Ya? Y el trato de hermano, hermana entre un hombre y una mujer es de la mien. ¿Ya? Así que las zomó, las púzomó, las mujeres aquí, tienen esa facilidad en el fondo que tienen que recordar decir siempre la mien. ¿Ya? Jamás pueden decir peñi. Y tampoco un peñi, un hombre, un güentru, les puede decir peña a ustedes. ¿Ya? Así que la zomó, la mujer, siempre dice la mien. Así que, y cuando son entre mujeres, quizás que quieren decir algo un poco más cariñoso, se puede usar el término ñaña también, o entre ambas mujeres. ¿Ya? Otra forma de decir bien está el cumelecán, el cumelén. ¿Ya? Son diferentes variaciones que van dependiendo de las identidades territoriales que vamos teniendo. ¿Ya? Uno está preparado siempre para que le digan que la otra persona está bien, ¿cierto? Cuando uno saluda, dice, hola, ¿cómo estás? Bien. Siempre esa respuesta es la que uno espera. Yo creo que cuando uno le dice, no, no estoy bien, ¿qué va a decir? ¿Cierto? O sea, se espera que la respuesta sea positiva, porque si le dice que no, entonces va a tener que preguntarle, pero ¿por qué no está bien? ¿Qué es lo que le pasó? Y eso involucra tiempo de conversación. Para el mapuche, eso sirve. Necesita tener tiempo de conversación. ¿Ya? Entonces, una de las formas de responder también y haciendo énfasis a otras cosas es, por ejemplo, disculpe por Mari Lamien, entrar. Gracias. Tremolén, estoy sano, estoy bien de salud. Entonces, si una persona a mí me responde, yo le digo, Kumele Kaimi o Chumleimi, y él me responde Tremolén, me está hablando de su salud, que él está bien de salud. Porque si me respondería Kumelén, quiere decir que está bien, en general, es como un bien genérico. ¿Ya? Y aquí también, en el fondo, varía la pregunta, porque Chumleimi es cómo estás. El Chumleimi que sale aquí es el cómo estás, el genérico. Entonces yo si quisiera preguntarle a una persona que sé que estuvo enferma o sé que algo le está pasando y le quiero preguntar por su salud, la pregunta tendría que ser Tremo Leimi. ¿Ya? Tremo Leimi. Usando la raíz del tremolén, Tremo Leimi. O sea, ¿estás bien tú de salud? Y ahí la pregunta solamente se hace en relación a la salud de la persona.
Lo mismo se expresa en lo que aparece en las otras afirmaciones, como el Yafuluquilín, que significa cómo estás tú, si estás firme en tus partes del cuerpo y el ánimo, en el fondo si estás equilibrado. ¿Ya? Eso es lo que el Yafuluquilín, ¿ya? Entonces, la pregunta sería, Yafili Kileimi. Sería, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu equilibrio en el fondo? Tu equilibrio de cuerpo y alma. Pero si queremos preguntar, o una persona nos responde, mejor dicho, Nehuen Tulén nos está respondiendo en relación a su fuerza. Entonces, para preguntarle correctamente si está bien, si tiene fuerza, energía, tendríamos que preguntarle Nehuen Tuleimi. Solamente cambiaría la referenciación de Leimi. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ir reforzando después con los otros diálogos que vienen más adelante. También, lamentablemente, no todas las personas tienden a responder de esa forma, y ahí tenemos otras variaciones para decir que no estamos bien, ¿ya? Y ahí está el Kumel Kalelan, que significa no estoy bien, el Kume Lelan, que también significa lo mismo, y aquí viene una palabra que ya hemos usado anteriormente cuando vimos el tema de la salud y mapuche, que es el Kutran. El Kutran es enfermo, ¿ya? Kutran es enfermo. Entonces, Kutran Kulen quiere decir que estoy enfermo. Por ejemplo, si quiero decir que me duele la cabeza, puedo decir Kutran Lonko. Lonko es cabeza, entonces me duele la cabeza, ¿ya? O me duele el oído, Pilun Kutran. Pilun es oreja. Kutran, duele el oído. Aquí hay otra forma de decir que está sin ánimo, decaído, que es ñay kolen. ¿Ya? Son cosas que vamos a ir ahí reteniendo de alguna forma y armando frases a posterior. ¿Ya? La gramática mapuche dice que el adjetivo siempre va antes del sustantivo. Aunque eso es lo que se extrae como de la práctica, de lo obvio, pero esta es la tarea que vamos a utilizar, que con lo aprendido elabore el mismo diálogo inicial, que es el diálogo que vimos, me estoy adelantando aquí. Nosotros vimos un diálogo inicial aquí. Aquí está, este mismo diálogo inicial, ustedes lo van a variar con esto, con el tremolén. Yo les di ahí todos los datos como tendrían que cambiarlo. Así que si no se acuerdan, después lo revisan ahí en YouTube, en el minuto 25, 30, les dije ahí cómo tenían que cambiarlo. ¿Ya? Y aquí también está la otra respuesta. La idea es modificar ese pequeño diálogo en relación a lo que aparece en las informaciones posteriores. ¿Ya? Ahora vamos a ver algunos diálogos como el Nutram Khan. ¿Ya? Tufameu, Winelu, Mukimal. ¿Qué significa? Aquí aprenderás a saludar, a decir tu nombre y a conversar por lo que hace cada uno. ¿Ya? Hay que poner atención a las distintas formas de saludar y presentarse. Y a cómo se dicen entre hombres, entre mujeres y entre mujeres y hombres. ¿Vale? Entonces, el primer diálogo es Mari Mari Peñi, que significa hola, buenos días, buenas tardes, hermano. Mari Mari Peñi. Y aquí viene de nuevo reforzando, porque este es uno de los errores que comúnmente se hace cuando uno está aprendiendo el mapudungún, que en este caso es lo básico del saludo, es el uso del peñi, que uno comete el error. En caso del hombre, suele decirle a la mujer peñi, o la mujer suele decir peñi a un hombre, y eso, cuando uno va a una ceremonia, es un error que es muy pequeño, pero no se le puede cometer porque hay algunos mapuches que se sienten un poco molestos con eso. Ya así que aquí volvemos a reforzar que el peñi se habla entre hombres. El lamien es aplicable a todo. Aquí está Mari Mari Lamien. Hola, buenos días, buenas tardes, hermana. Kumele Kaimi. Hoy está preguntando, ¿cómo estás? Mai Kumelen. Ya ese Mai viene también a acompañar la respuesta.
Y ahí dice, en realidad la mien se usa para saludarse entre mujeres y entre mujeres y hombres. Por lo tanto, una mujer le dice la mien a un hombre. ¿Ya? Así que cuando nos veamos, pobre la mien que me diga Peñi, porque ha de recibir las penas del Minche Mapu. Ya, no, mentira, no. Pero en el fondo no se les va a ocurrir decirme Peñi. ¿Ya? Y lo mismo, pobre del Peñi que les diga Peñi a ustedes. ¿Ya? También a ustedes le aplican la mirada mapuche, firme, la mirada recta. Pobre Peñi que se equivoque y le diga a ustedes Peñi. ¿Ya? Así que ojo con eso, cuando nos veamos, de decirnos correctamente Peñi o Lamien. Y si tienen la duda, aquí yo les digo siempre, si tienen la duda, digan Mari Mari, a secas. Mari Mari y silencio, nada más. Ya está diciendo hola. Para que si ya se siente con confianza y seguridad, agréguele el Peñi o el Lamien según corresponda. Pero ante la duda, mejor diga Mari Mari nomás. Ya, esa es una conciliación que hemos quedado ahora. Bueno, aquí seguimos con un pequeño texto. Y aquí, esto es lo que vamos a ir practicando la próxima vez que nos veamos, el 25, ¿ya? Esto se lo voy a mandar yo por correo electrónico y les voy a mandar unos audios de la pronunciación. Dice Mari Mari Lamien, que significa buenos días, hermana. Y la respuesta es Mari Mari Peñi, Inche Quilaqueo. Y después dice Kimeltuchefe Mapudungun Inche. Soy profesor de Mapudungun. Mari Mari Lamien, Inche Millaray. Después dice Mari Mari Kimelche. Kimelche, si bien tiene que ver como la persona que enseña, que es igual a decir Kimel tu chefe, también se quita a una persona que uno respeta y que sabe algo, ¿ya? Como a las personas que uno sabe que en el fondo tienen conocimiento. Después viene otro que dice Incheta Manuel, yo soy Manuel. Estamos viendo así palabras y oraciones sueltas que después van a componer un diálogo, ¿ya? Aquí hay un diálogo, los vamos a revisar ahora, así leyendo, y después vamos a ver el audio, que yo se los voy a mandar también por correo. Está el Nutracam Quiñe, que es decir, diálogo 1, que habla del Inche. El Inche significa yo. ¿Ya? Nahuel Tripapay, Universidad Meu. El mapuche, o en el mapudungun, muchas palabras que quizás no tienen una traducción literal, las mapuchizas. ¿Qué quiere decir eso? Que les da una transcripción en base a la pronunciación del mapudungun. Por ejemplo, aquí, universidad, nosotros podríamos traducirlo como una gran ruca donde se enseña. Entonces podríamos decir que era un Futra Ruca Kimun, una gran casa de sabiduría. Pero esa es una traducción de una interpretación que nosotros le damos. La pronunciación del mapudungun, de universidad. ¿Ya? Universidad. Entonces dice aquí, Nahuel Tripapay Universidad Meu. K. Chalipafi Quiñe Compan. Que significa Nahuel salió de la universidad y saludó a un compañero. Este es el diálogo que viene ahora. Entonces, en este caso Felipe dice Mari Mari Peñi, hola, hermano. Nahuel responde Mari Mari Peñi, hinche Nahuel. Yo soy Nahuel. ¿Ya? Y Felipe le responde hinche Felipe. Nahuel, Eimi amta chilcatufe. Eimi, que es los pronombres que vimos que significa tú, y aquí está preguntando, ¿tú eres estudiante? Chilca,
viene de estudiar. Chilca es quien aprende. Y al terminarlos con tufe es la persona que aprende. Entonces, por eso es estudiante. Eimiam Chilca tufe. Felipe responde Mai, que sí. Eimikai, ¿y tú? Y Nahuel responde, We Chilca tufe inche tufameu. Quiere decir que es un nuevo estudiante en esa universidad. O sea, yo soy un nuevo estudiante acá. We, cuando la palabra, esa terminación we va antes de una palabra, significa nuevo. Ya eso se lo mencioné anteriormente cuando vimos lo del huetripanto. Y cuando va posterior, significa zona. ¿Ya? Así que ojo con eso. Así que aquí dice Weshil Katufin Chetofomeo, que significa soy un estudiante nuevo. Felipe le dice, Lumaku Cheimi Peñi. ¿Eres de Lumaku Peñi? En el fondo, hermano, ¿eres de Lumaco? Y él dice, Lumaco Cheno. Aquí también nos encontramos con otra palabra que suele asociarse para negar. Ya se asumió como una palabra del Mapudungun, que es la negación en el no. Pero más adelante vamos a ver que hay palabras directamente que se traducen en negación del Mapudungun. ¿Ya? Entonces él dice, Lumaco Cheno, trayen cheinche, que en el fondo la traducción literal quiere decir que él es una persona de Traiguén. ¿Ya? Él no es de Lumaco, sino es de Traiguén. Entonces en este primer diálogo, que es el que acabamos de ver, voy a compartirles el audio. A ver, espérame un segundo. A ver, voy a bajar de compartir pantalla para buscar el audio. A ver. Las personas que faltan en la lista, ojo porque le están escribiendo también por interno. ¿Y quién es usuario de Zoom? Aparece como usuario Zoom para que pueda decir quién es para la lista, por favor. Poner audio. Ahí está. Ya, mire, va a terminar esto en 2 minutos, así que cuando se desconecte, se vuelven a conectar de inmediato y retomamos con el audio del diálogo que les mencioné, ¿ya? Así que para que vayan a buscar algún jugo, bebida, pulco, mate, y se conectan al regreso.
Si hay alguna duda, recuerden preguntar a través del chat, los vamos a responder. También ahora pueden levantar el micrófono quien quisiera preguntarme. Les quedan 2 minutos antes que se corte. Te quiero saber una pregunta. ¿Quién habla? Ana María Aravena. Ana María Aravena. ¿Por qué? Aquí la veo. ¿Y Dígame. por qué las U llevan cremillas y cómo se pronuncia? Las U cuando llevan crimilla suelen pronunciarse como una I, Como una I. ¿ya? Como una I. Y en algunos casos, como una especie de uy. Uy. Entonces ahí hay que ver las palabras que van apareciendo, ¿ya? Entonces va a depender del contexto en donde se estén utilizando. Porque en algunos lugares lo escriben, cuando no escriben las I, colocan la U con cremilla. Y en otras, también aparece la UI, cuimen, cumen, o quimen, ¿ya? Pero ahí vamos a ir afinando el tema de las cremillas, porque como explicaba yo tiempo atrás, el mapudungún, lamentablemente, hay muchos escritores por diferentes corrientes que han tratado de darle una uniformidad para poder aprenderlo y poder enseñarlo. Lamentablemente eso todavía no se ha consolidado en un solo estilo para que todos podamos aprender lo mismo, ¿ya? Así que por eso se hacen como diferentes esfuerzos de qué es lo que uno busca, que lo medular se quede. Que por ejemplo el saludo, de cómo responder, lo que vamos a ver ahora de cómo presentarnos. Yo soy tal persona, vengo de tal lugar, a mí me gusta tales cosas, y preguntar eso también a los demás, ¿ya? Se va a cortar en menos de 1 minuto, así que se vuelven a conectar con el mismo link, ya activan su cámara, colocan sus nombres,